la previa de esta jornada, con muchos puntos. Si les parece, muchachos, comenzamos a intentar desenvolver qué es lo que está en juego. Lo primero que me parece que estaría bueno es entender por qué la marcha hoy, y tiene que ver con que hoy se tratara en diputados la posibilidad de reinstalar, de insistir con una ley que asegura financiamiento a todo el sistema universitario. Exactamente, y que se tiene hoy como día clave pensando que en el Senado la cosa está más encaminada. Recordemos que hay una ley que se aprobó con amplia mayoría en ambas cámaras, que fue vetada por el Ejecutivo Nacional. Corresponde ahora la insistencia que arranca en diputados porque es la Cámara de origen. Exactamente. En el caso de diputados se aprobó con 158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones y 18 ausencias. Si se repitiera el mismo escenario, no alcanzarían los 2 tercios. Faltó un voto. Por eso lo destaco. ¿Qué hay de diferente de aquella votación hasta hoy? Votación que se dio el 6 de agosto, no hace mucho, digo, para más o menos ponerlo, es apenas hace algunas semanas, ponerlo en contexto. Se dio la presentación del presupuesto de Milei, donde anunció una partida para universidades de 4.800 millones de pesos. Ya dijimos que el Consejo Interuniversitario Nacional salió a destacar que ese número es absolutamente insuficiente y que necesitarían mucho más para acompañar los gastos en relación a la inflación, ya que se han reconducido 2 presupuestos. Bueno, lo leía Andrés al comunicado del CINE ayer. Y el anuncio de ATN a algunos gobernadores. Sí. Acá esto es lo principal y acá viene la rosca sucia, el barro del Congreso. Hasta ahora poca plata de distribución de los ATN, 12.500 millones de pesos, que son menos de 8 millones de dólares. Es poca plata. Bien. Pero, o sea, lo escuchaba... Las tarifas están cada vez más bajas. Exacto, vos sabés que lo escuchaba... Anoche lo escuchaba a Iván Jagroski, periodista de Buenos Aires, de Cenital, que decía esto: si uno piensa que algún legislador va a torcer su voluntad por esto, realmente sería decepcionante. Pero bueno, una nueva decepción más a las tantas. Bueno. Y importante en la jornada de hoy, no solamente por lo que va a pasar, que recién lo explicaban ustedes en la Cámara de Diputados, sino tanta cantidad de personas, espero que sea multitudinario, en los diferentes puntos del país donde está convocada esta marcha, que es para defender los derechos de las universidades, para defender los derechos de la educación pública, ¿no? De aquellos y de todo lo que son las investigaciones. Y en este marco que viene siendo protagonista durante hace muchos días, ¿cómo va a reaccionar el mercado ante esta situación, no? Porque el gobierno hoy tiene que enfrentar un frente muy importante que tiene que ver con lo que va a pasar en diputados, con la gente en la calle. ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con el precio del dólar, que últimamente viene siendo noticia? Claro, está bueno esto también, pensando que esa entelequia que denominamos mercados, que muchas veces son empresas grandes, o digamos un determinado sector, el sector de las finanzas, muchas veces se vale del talento formado en las universidades, ¿no? Vaya paradoja sería que el sistema financiero, que sabemos que tiene muy poco de los conceptos de fidelidad o que no persigue los mismos derechos y los mismos valores que tanta gente, bueno, podría por lo menos también tomar a bien, si es que efectivamente hay un apoyo a la incubadora de talentos que es la universidad, proponerle un concepto que resulte más afín a ese tipo de ideas. Sí. Me gustaría dar algunos números. Dale, eso, vamos a ver algunos números. Vamos a algunos números. Vamos a la base de todo esto, vamos al principio. ¿Qué es lo que está de fondo en esta situación? Que a lo mejor uno lo pierde en todo el torbellino de noticias e información. Vamos a lo que está de fondo, que el presupuesto universitario en este 2025 cayó al 0,5 del PBI. 0,5 del PBI. Una reducción real del presupuesto del 22,1% en relación al 2024. Es el presupuesto universitario más bajo desde el año 2005. Esa es la situación de fondo, el de financiamiento universitario. Eso incluye que infraestructura, becas y salarios cayeron en términos reales desde noviembre del 2023 a la fecha un 29,3%. Entonces, presupuesto universitario en toda su totalidad hoy es el 0,5% del PBI. Cayó un 22% y es el más bajo desde el año 2005. Hace 20 años que no tenemos un presupuesto universitario
tan bajo y en términos de becas, obras de infraestructura y salarios de docentes y no docentes, perdieron en un 30% su poder de compra adquisitivo. Por lo tanto, hay una fuga de investigadores y docentes. Eso es lo que está de fondo en esta discusión. Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados primero y luego en la Cámara del Senado, casi con los 2/3 en la Cámara de Diputados, faltó un voto, es la ley de financiamiento universitario, que garantiza fondos necesarios y suficientes para el funcionamiento de las universidades y también para mejorar los salarios. Eso es lo que se discute hoy, además del Garrahan, ¿no? Hay una cuestión muy interesante ahí, Andrés. Ayer veía también, como vos, distintos medios que suelen oficiar como portavoces del gobierno nacional. Por ejemplo, TN, que tiene un programa a la noche con Diego Senkman, creo que es el psicólogo que oficia como periodista, como comunicador, en el cual tenían un argumento que me pareció muy llamativo, intentando justificar que no se apruebe la ley o que se sostenga el veto, y es que cotejan lo invertido en educación inicial desde el año 2002 con lo invertido en educación superior en el mismo periodo de tiempo, y querían marcar un contraste que se ha destinado mucho más a la educación superior que a la educación inicial. Y el argumento, paupérrimo, deleznable desde lo ideológico, es, bueno, entonces bajémosle a la educación superior. Si le hemos dado poco a la educación inicial, bajémosle. No se les ocurre pensarlo de otra manera, ¿no? Destinemos más dinero a la educación inicial, a la educación media, que efectivamente termina siendo un inconveniente, muchas veces la falta de preparación para acceder a determinadas carreras. No se les ocurre eso, se les ocurre justificar el recorte a los fondos universitarios. Está bueno lo que está tiene diciendo, que haber alguna creatividad. Está bueno lo que está diciendo Lucho, porque si no tiene forma de sostener. Hay que escuchar lo que dicen los medios oficialistas, ¿no? Para ver cuál es la narrativa del gobierno y poder desarmarla también y poder dar el debate público. Y también poder pensar qué puede pasar en el Congreso hoy, porque sabemos que a veces esas narrativas llegan por WhatsApp desde oficinas de la Casa Rosada. Son mentirosas, típico. Esto es como el hambre de los niños del Chaco, ¿no? Este es el caso de la educación inicial. Le sacamos la plata a las universidades para dárselas a los niveles iniciales. Sí, como hizo Macri con el fútbol para todos. Saco el fútbol para todos, voy a hacer 3.000 escuelas, después iba a hacer 10.000 salitas de jardines de infantes, no hizo un carajo y sacó el fútbol para todos. ¿Qué están haciendo con este ahorro? Se pagan los intereses de la deuda, fundamentalmente. Claro. Bueno, se está pagando la deuda o mantener el dólar estable. Pero Esa es un poco la única lo que están diciendo ustedes, el relato de los medios oficialistas. ¿Cómo cambiado, ¿no?, el panorama también de hacer un mea culpa, ¿no?, de nuestra profesión? El relato de diferentes medios que apuntan hacia diferentes cuestiones, hacia diferentes intereses, y la verdad que a la hora de uno hacer zapping en estos momentos importantes y en estas cuestiones trascendentales para los intereses de la sociedad, uno se da cuenta de esta situación que vos marcabas, y como periodista particularmente te preguntás cómo llegamos a este nivel, o sea, cómo llegamos a esta posición, ¿no? Uno que estudió y cómo llegamos a esta posición, y no nos estamos dando alarde de nada. Es que además, pero se veía también después de la cadena nacional, hacía zapping y era exactamente lo mismo que vos estás describiendo con esto de la marcha. Además, nadie duda dentro de la comunidad universitaria la necesidad de ir replanteando periódicamente, sistemáticamente, la vinculación entre la oferta académica y las demandas de la sociedad. Creo que a esta altura nadie duda de la necesidad de articular esa oferta académica con el sector productivo, algo que aquí en Córdoba se lleva adelante hace mucho tiempo, también gracias a la interacción del gobierno provincial con la Universidad Nacional de Córdoba. El gobierno provincial, intendencias de distinto palo, gobiernos municipales de distinta procedencia. También hay una oferta, por ejemplo, con los trayectos cortos, con los créditos universitarios. Hubo una necesaria readecuación con las ofertas a través de las plataformas digitales. Todo eso ocurre y la universidad cada tanto, por ahí se puede discutir si lo hace con la frecuencia debida o no, revisa ese modo de vincularse con la comunidad. De lo que se trata es de no defender recortes universitarios y adjudicar las falencias que puedan denunciarse a ello. Es decir, si la cantidad de alumnos que egresan de la Universidad Nacional no es la esperada o no es el perfil esperado, digo por citar dos títulos muy generales, la solución de ninguna manera puede ser recortarle la guita que le mandaban las universidades. Es una estupidez que no se sostiene en sí misma. Digo porque estemos atentos también a los discursos que van a estar dando vuelta hoy. Tengo más datos para la base de todo este reclamo, ¿no? ¿Cuál es la situación que genera que hoy seguramente habrá movilizaciones masivas
quizás hasta las más grandes de la historia en nuestro país. Atención, porque hoy la marcha en Buenos Ojalá Aires, que en sea Córdoba, así. puede ser una de las más grandes de la historia. Ojalá. Esta marcha de hoy seguramente solo podrá ser comparable con las del 24 de marzo y otras muy masivas. Por ejemplo, mencionaba la pérdida de presupuesto para las universidades y también la pérdida de poder adquisitivo de casi un 30% en los salarios de los docentes y no docentes. Esto lleva a que hoy, según una encuesta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, la población universitaria pasó del 28 al 49% que vive bajo la línea de la pobreza. Escuchen ese dato, ¿no? O sea, el docente, Impresionante. el salto donde muchos docentes, pero también estudiantes y demás, todos se ven afectados por un crecimiento de la pobreza. Y que muchos estudiantes, porque se habla de la universidad pública, de que tiene un sesgo de clase, de que va la gente también acomodada, que podría pagar una matrícula. No, la universidad pública, gratuita y de calidad, permite que muchos estudiantes además trabajen entre 10 y 20 horas semanales. Hoy oscilan, según la carrera, entre el 30 y el 40% de los estudiantes al mismo tiempo trabajan. Y lo hacen porque pueden gozar de los beneficios de una universidad pública, gratuita y de calidad. Porque Acá si no, en Córdoba hay muchas residencias universitarias en donde tenés que abonar muy poco para poder estar, si no tenés lugar en donde pernoctar, o sea, tu familia no puede bancarte un lugar para poder vivir. La verdad que es impresionante lo que realizan, además de la cantidad de investigaciones que realizan desde el CONICET y de diferentes lugares, el Instituto Vanela acá en Córdoba, ¿no? Las diferentes investigaciones. En la época de la pandemia fueron protagonistas también. Sí. Muchas investigaciones en el Instituto Vanela, fuimos a hacer muchos informes con respecto a eso. La verdad que una cosa uno que le no quiero decir entiende a la Tatiana. situación. Hay Sí. otra cosa que soslayó entre lo que fue la votación del 6 de agosto y la fecha. Fue la elección en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que me parece que esta insistencia del día de hoy se da con un clima, primero preelectoral por las elecciones del 26 de octubre, Sí. pero al mismo tiempo después una dura derrota de la Libertad Avanza, donde la narrativa del gobierno es como que encontró un límite. Por eso también la cadena nacional del presidente Milei, presentando el presupuesto para el año próximo, se refirió explícitamente al tema universitario, con una engaña pichanga de un número que para cualquiera que está desinformado le dicen a las universidades le vamos a dar 4.8 billones de pesos y vos decís, le van a dar un montón de plata. Y nada que ver. Y no es tanta plata. Lo que pasa es que para uno 4 billones de pesos, casi 5, es imagínate, inalcanzable. Pero en los hechos, para financiar todas las universidades públicas del país, que abarcan de norte a sur, de este a oeste, necesitan más de 7 billones de pesos. Bueno, todo esto que nosotros decimos también en tanto parte, somos medio universitarios, somos 4 egresados de la universidad pública, pudimos estudiar porque la universidad es pública, es de calidad, sostenemos esos valores y los sostenemos también, insistimos en tanto representantes de ese mismo sistema, lo vamos a hacer y lo vamos a sostener con números y con argumentos. Y pese a todo esto que a nosotros nos resulta elocuente, lo tenemos que reafirmar porque a pocas horas de que inicie esta votación en diputados, no es seguro que se cuenten con los votos necesarios para sostener la ley de financiamiento universitario. No es seguro. Mira, yo ahí estábamos armando con la producción un filtro en el Excel que ya está todo pintarrajeado. Entre tanta ida y vuelta de los proyectos que vuelven con los vetos, de cuáles serían los votos a los que hay que prestarle atención hoy. Estaba bien lo que me marcaba Andrés, hago la salvedad de que yo ponía esos dos mojones respecto de qué cosas pueden hacer cambiar un voto o afirmativo o abstención o una ausencia hacia un voto negativo, por ejemplo, hoy, ¿no? Sumar en favor de la posición del gobierno, de que este proyecto no salga. Y si uno hace el repaso, primero el primer filtro tendría que ser por provincias. Entonces tenemos la provincia del Chaco, los que responden a Leandro Sdero, ahí tenés a Gerardo Cipollini, diputado radical que estuvo ausente en la votación anterior. Estará presente en el día de hoy. Después tenés en Chubut, tenés los dos que responden a Nacho Torres, parte de Provincias Unidas. ¿Habrá acuerdo dentro de Provincias Unidas para que todos sus diputados en pleno voten a favor de yo lo esto? escuché al presidente, al ex gobernador Juan Schiaretti en Río Cuarto, explícitamente refiriéndose a que Provincias Unidas, y lo dijo Puyaro también, lo dijo Yayora, lo dijo
lo dijeron todos los gobernadores que estaban allí presentes, no estaba Nacho Torres en ese momento, pero Provincias Unidas Sí, tiene una salió con un postura video. abiertamente a favor de las universidades Bueno, públicas. Ana Clara Romero, diputada que responde a Nacho Torres, se abstuvo en la votación del 6 de agosto. Y después tenés en Santa Fe es más vidriosa la situación porque las líneas directrices entre la gobernación y las bancas no todas son tan directas, pero tenés, qué sé yo, por ejemplo, Germana Figueroa Casas del PRO se abstuvo, Luciano Laspina del PRO negativo, José Núñez del PRO negativo. Melina Giorgi, que es de Democracia para Siempre, pero que tiene vínculo con Puyaro, votó a favor. Mario Barleta, Monobloque Unidos, un dirigente... Fue intendente de Santa Fe. Claro, exactamente, votó a favor. ¿Cómo votarán esos diputados hoy? Después tenemos el caso de los salteños, ¿sí? Los salteños de Innovación Federal, que responden a Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz, que criticó al gobierno, pero que después se sacó una foto con Lisandro Catalán. Pamela Caletti, Pablo Autes y Yolanda Vega votaron todos a favor. Uno supone que ese voto no se va a cambiar. Y llegamos a lo que creo que es la clave de hoy. Misiones. Los 4 diputados. Los 4 diputados de Misiones, que pertenecen también a ese mismo bloque de los salteños, bloque de Innovación Federal. Si ven ahí en la pantalla lo que nos están siguiendo, van a ver una larga seguidilla de ausentes. Esos son los diputados misioneros que así se posicionaron Porque, en la votación del 6 de a agosto. ver, Grego, me pongo en el lugar de un diputado de la Nación. Y yo la verdad que estoy a favor de las universidades públicas, pero mi contexto me lleva a que debería darle un centro al gobierno nacional, porque tengo mis compromisos políticos. No digamos cometa directa, sino vínculos políticos por la provincia a la cual represento, yo soy diputado nacional por esa provincia y demás. No solo yendo a votar negativamente le haces el juego al gobierno nacional, también ausentándote o Sí. absteniéndote. El Entonces es gobierno- una posición muy cómoda decir yo fui y bueno, o no fui y no pude ir. El gobierno necesita, sí, claro, cuando falta todo un bloque, ¿qué pasa? Se les rompió el auto yendo al Congreso. No, ¿qué? claro. En este caso hubo una intención de Misiones, de una directiva, no, supone que es de Carlos Rovira, de ausentarse en esta votación. Lo que pasa es que ahora el gobierno necesitaría que esos votos que están marcados como ausentes en la votación pasada pasen a negativo. ¿Alcanzará la partida de ATN que mandó esta semana el gobierno central a ¿Me la deja provincia de meter la Misiones, cuchara? a Hugo Pasalacua? Y una cosita más y ya te dejo, para que veamos cómo son la narrativa. Oscar Herrera Aguad, primer Sí. candidato a diputado nacional por el rovirismo, está poniendo el grito en el cielo, pidiendo que voten a favor de las universidades. El doble juego del rovirismo en Misiones. Excluiste a Torres y hablaban de Provincias Unidas. Torres no vino al debut oficial de Provincias Unidas en Río Cuarto. Entre otras cosas, por agenda. Agenda que incluía acuerdos con el gobierno nacional. Por ejemplo, para obras en la Ruta 40. Digo, siempre una dudita ahí, ¿no? Digo, pensando en el juego, si todos los diputados de los bloques de Provincias Unidas van a votar a favor, bueno, veamos qué pasa con Chubut. Si vamos a desconfiar, quizás Chubut tenga en ese acuerdo, que no es ATN, sino fondos específicos, una razón para ello. Bueno, vieron, pero Nacho Torres también pertenece al PRO. Y el PRO sacó un comunicado ayer, donde dicen, nosotros vamos a... ¿Qué pro, Andrés? El PRO de Mauricio, Y, Que no es el mismo que el pro de Patricia. Bueno, el de Patricia ni dudarlo, pero el de Mauricio dijeron que van a votar a favor del veto. El PRO ya tiene una postura a favor del veto. Y a favor del presupuesto también. Bueno, entonces quizás ahí tengas que pensar en un voto. Bueno, habrá que ver cómo cambia el chubutense Jorge Ávila, que no es del PRO, sino de Encuentro Federal, pero que tiene un acuerdo con Nacho Torres, voto afirmativo. Hay que ver qué hace Atilio Benedetti, es un diputado entrerriano que responde a Frigerio, que votó a favor. Frigerio, que fue uno de los 3 que respondió cuando sonó el cuerno de Casa Rosada, respondió al llamado y fue. Y después hay que ver qué hacen los diputados mendocinos que estuvieron ausentes, Lisandro Nieri y Pamela Verazay, si van y votan en contra. Si estas situaciones se dieran, si los misioneros cambian, Nieri y Verazay, los mendocinos de Cornejo, votan en contra, si Benedetti cambia su voto, si Jorge Antonio Ávila no vota a favor, bueno, ahí se complica. Bueno. Y se complican los números. No nos saquemos de ensayo, antes de ir a todo lo que hace la marcha propiamente dicha, ¿qué va a pasar con los cordobeses? De los 18 votos cordobeses tenemos
diríamos, 13 confirmados como positivos. Sí. Todos los del Encuentro Federal, que incluye el Peronismo de Córdoba, más Agust Carreño, más Héctor Baldassi, 2 pro de origen. Tenemos los votos de Rodrigo de Loredo, que ayer en una entrevista en un medio porteño dijo que va a votar en contra del veto. Rodrigo de Loredo. También Gabriela Brower de Koning. No es cierto, no hay certeza sobre qué vaya a hacer Soledad Carrizo. Que responde políticamente a la línea interna de Cornejo. En realidad, sí, ¿O no? Soledad Carrizo, sí, es de lo que originalmente lo hemos contado aquí, el Grupo Malbec, responde busquemos una foto de a Soledad Cornejo Carrizo. y viene votando a favor. Yo creo que va a votar a favor de sostener la ley de financiamiento universitario, va a votar en contra del veto. Yo creo que también. Participó Creo. de la reunión cuando los rectores, cuando el rector, John Boretto convocó a diferentes personalidades de la Datazo. política. Ella creo que llegó, yo estaba con el móvil en vivo, fue una de las primeras que llegó y siempre se mostró predispuesta, ¿no? Sí, Buen yo dato. creo que Votó a también. favor el 6 de agosto. Buen dato. De ahí a Entonces, que haya cambiado su opinión, no Claro, sé. sí. Pero ¿por yo qué te dicen que están manifiesto todos eso, pensando que cómo va a votar ella? por lo mismo que acaban de señalar, porque políticamente juega con Cornejo, Cornejo es un gobernador afín a Milei. Estoy entrando a su Instagram, a ver. A su Twitter. En contra, 4 confirmados. Los 3 del bloque de la Libertad Avanza, más Luis Picat. Con un mismo argumento, que es el que también repitiera aquí cuando estuvo Gabriel Bornoroni, es una cosa es la ley de financiamiento universitario y ya se está bajando plata, dicen. Otra cosa es la paritaria que se tiene que discutir en otro ámbito. Sí. Pero el veto fue total, por suerte. Entonces no se puede, como el veto fue total, no se puede dividir el proyecto de gasto de funcionamiento como de salarios. Entonces el rechazo al veto, la insistencia de la ley es total, no se puede dividir de manera parcial o total. En agosto, en la votación de agosto, fueron 12 y 6. 12 a favor, 6 en contra. 12 a favor, 6 en contra, porque ahí estaban, bueno, Picat, María Celeste Ponce, Rodríguez Machado, Bornoroni, Belén Abico y María Cecilia Ibáñez. Perdón, sí, 12-6. Yo te dije, fui muy optimista. Te dije 13-4, no, 12-6, sí. Me habían olvidado los votos de Abico y de Rodríguez Machado que van a votar a favor del A veto. favor del veto. Yo creo Van que a se va a sostener. ese número se va a repetir. Se va a repetir. Lo más probable es que en Córdoba se repita esta misma forma. Lo cual implicaría que 2/3 votan a favor. Córdoba No. aporta sus 2/3, ese es el título que queremos sacar. Está bien. Bueno, Córdoba va a aportar también miles de personas que van a marchar. Vamos a recordar cómo y dónde es la concentración, por Sí. dónde va a marchar, etcétera, etcétera. Primero digo el tema de las líneas del transporte Dale. urbano para aquellos que están por salir de su casa, que nos están escuchando, que nos están viendo. Bueno, diferentes líneas del transporte urbano van a desviar su recorrido. Prestar atención porque la línea 16, de esto circula por Avenida Hipólito Yrigoyen, también la 41, la 43 de la empresa Coniferal, la 45, van a modificar su recorrido, ¿sí? Está en las aplicaciones por donde van a circular a partir de las 9 de la mañana. También desvíos por las manifestaciones en la Ciudad Universitaria, la 20, la 26, la 71, la 73, la 76, la 21, la 22, la 52, la 600 y 601 van a desviar su recorrido. Mencionabas recién por dónde van a comenzar. La convocatoria es a partir de las 2:30 de la 1. Allí estamos viendo todo lo que va a ser el plano, el mapita de esta movilización. Comienza entre la convocatoria es en el Boulevard de la Reforma, entre Avenida Haya de la Torres y Los Nogales, que es al frente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en donde va a estar interrumpido el tránsito. Se va a convertir eso en un área peatonal. No vas a poder circular por allí desde las 12 en adelante, ¿sí? Desde allí va a partir la movilización alrededor de las 13 horas, ¿sí? Avenida Los Nogales, en ambas manos, entre Enríquez Barros, ex Avenida Valparaíso, y todo lo que es Boulevard Chacabuco, va a estar también inhabilitada. Solamente se va a poder ingresar por todo lo que es la zona de Chacabuco y Venezuela, ¿sí? Así que prestar atención, tratar de evitar todo lo que es la zona de Ciudad Universitaria. A partir de las 13, desde allí, desde el Monumento de la Reforma, parte la movilización, todo por la zona de Hipólito Yrigoyen, pasa lo que es Plaza España, se dirige hacia Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, en donde va a estar montado el escenario. Se prevé que el acto comience a partir de las 15:30. Estimo que por la cantidad de personas que va a ser la convocatoria, estimo que el tránsito se irá a restablecer alrededor de las 17 horas, de las 16:30. Me parece que va a ser un evento multitudinario
multitudinario en el cual va a movilizar todo lo que es el tránsito allí en todo lo que es la zona de Patio Olmos, ¿sí? Esta va a ser el recorrido de la marcha que comienza allí en Boulevard La Reforma a partir de las 2:30. Invitar a todos, no solamente a la comunidad estudiantil, a todos los cordobeses, con la importancia que tiene la universidad pública, con la importancia que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, a participar de esta movilización en defensa no solo de los derechos de los estudiantes, sino también de los profesores. Y me parece plantear como consigna eso, ¿no? Si vas a participar o no de la movilización y por qué. Porque Buenísimo. yo me levanté esta mañana y digo, ¿por qué voy a ir a la movilización? Y me empecé a plantear que si no tuviera la posibilidad de haber tenido una universidad pública gratuita, quizás yo no estaría acá, quizás no hubiese tenido la posibilidad de haber estudiado. Y la verdad que asistir a las universidades te cambia la vida. Así que me parece eso, ¿no? Que plantear esa consigna. Me gusta mucho tu propuesta, Silvi. ¿Por La qué tomo asistís? entonces. Contanos a través del WhatsApp 351-564-4048 si vas a asistir a la marcha y por qué. Que nos cuentes qué valor ha tenido la universidad pública. En mi caso, en particular también quiero contar, que como dijo Silvi, que la universidad pública nos transformó y me transformó, me atravesó totalmente, Claro. no solo en la formación profesional, sino hasta en una formación de vida, como se dice, de valores, ¿no? De la libertad, de la posibilidad de expresarse, de poder defender los derechos de uno como personas individuales, pero también colectivos. Entonces, la verdad es que la universidad pública es transformadora, y como persona, pero también como sociedad. Y también para el núcleo familiar, me parece que también modifica no solamente de aquellas personas que asisten a la universidad, sino también del núcleo familiar. Cuando hablabas me recordaba una anécdota muy que no la tenía presente el primer día de clases que estuve en la universidad. Me acuerdo que me fue a buscar mi mamá. Estaba orgullosa de que yo fuera a la universidad, ¿eh? Estaba orgullosa. Obvio, ¿viste claro, lo que ¿viste? es eso? Claro, Es que la universidad te atraviesa. Para cualquier joven, ¿no? Porque uno cuando tiene 17, 18 años, atravesar la ciudad universitaria, caminar por los bosques, por los pasillos de las unidades académicas, es otro mundo. Yo que venía de San Francisco, de una ciudad, la más importante de la provincia, pero pequeña, al lado de otras. La más importante. Pero la más corazón. importante, Pero la más obvio. importante. Es llegar a la gran ciudad, llegar a la ciudad universitaria, te cambia la vida y eso es inigualable. Bueno, esto que ustedes están señalando, experiencias personales, ¿acaso, por supuesto, es una de las razones, junto con la formación profesional, de por qué la universidad sigue siendo una de las instituciones de mejor imagen, de las más prestigiosas, y pese a tantos intentos a lo largo de la historia por desfinanciarlas, por investirlas, por relativizar su necesidad, sigue siendo una de las instituciones que valoran mucho los cordobeses y los argentinos en particular, Andrés, ¿no? Así es. Y vos sabés que ahora voy a compartir los datos de una encuesta que es la consultora Proyección. Pero lo que me está pasando también es que me escriben por privado y nos escriben por WhatsApp, donde ya nos empiezan a contar historias individuales de vida, ¿no? Ah, que nos Y cuenten. otros que nos piden, che, tenés un flyer, tenés un video para publicar en los estados de WhatsApp. Si vos querés recibir, por ejemplo, un video del apagón de las universidades públicas que se publicó en el Instagram de Canal 10 Córdoba y en el Instagram oficial de la Universidad Nacional de Córdoba, te lo compartimos por WhatsApp al 351-564-4048, igualmente con la información de los flyers, de la movilización y demás. Toda la información gráfica te la compartimos por WhatsApp al 351-564-4048. Y la consultora Proyección hizo una encuesta, lo mismo que Suban Córdoba hace un tiempo ya, y ambas consultoras coinciden en que hay una amplia aprobación y defensa de las universidades públicas en nuestra sociedad. Aquí vemos, por ejemplo, la primera imagen que señala que... a ver, vamos a ver la pregunta, a ver si nos podemos acercar un poquito la imagen, por favor, Manlio. Ahí lo vemos. Ahí estamos, mirá. La pregunta es, ¿cuál es tu nivel de acuerdo o desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei de vetar el presupuesto para las universidades públicas? Y aquí tenemos que el 68,7% rechaza el veto de Javier Milei, casi 7 de cada 10. Los 2/3, creo. Los Sí, famosos Los 2/3. famosos 2/3. 70%. El 70% de los argentinos Pues, está en contra del veto de Javier Milei al financiamiento de las universidades Un públicas. 26% que está o muy de acuerdo o de acuerdo con la decisión de Milei, un 5% que no sabe, no contesta y un 69% que estaría en contra de la decisión de Milei y a favor de la universidad pública. El 64,3%, según esta misma encuesta, sostiene que los diputados deben insistir con la ley. O sea, casi 6 de cada 10, más de 6 de cada 10, casi 7 de cada 10, también le piden a sus diputados, a sus representantes del pueblo,
No nos olvidemos que los diputados de la Nación no son representantes de la provincia, son representantes del pueblo. Los senadores son representantes de las provincias. Aquí vemos 64,3%, según la consultora Proyección, sostiene que deben apoyar e insistir con el sostenimiento de la ley. Amplísima mayoría. El 89,9%, el 90% de los argentinos, 9 de cada 10, tiene una mirada positiva de las universidades públicas, porque también está el aspiracional. Aquel que no pudo llegar a la universidad pública también lo tiene como aspiración para que sus hijos o sus nietos lleguen a la universidad pública. Eso sigue estando, y es un valor, un pilar de nuestra sociedad con movilidad social ascendente. Que uno ahora dice, y esto ya no pasa, el que nace pobre muere pobre, o el que... Hay una encuesta de Suba en Córdoba, vos lo mencionabas, Andrés, Sí. lo decías recién, de octubre de 2024. ¿Quieren que repase algunos datos? Dale. Le preguntaban a la gente, con respecto al veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario, ¿cuál es su posición? Estoy en contra del voto Milei, 59,3, 60. O sea que hoy por hoy es más alto el rechazo al veto. A favor del veto de Milei, 38 puntos, menos aún que octubre de 2024. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con las siguientes frases? Las universidades públicas son un orgullo para Argentina, 86%. Las universidades públicas son un gasto innecesario, rechazo del 91%. Los pobres no llegan a la universidad pública, 76% de rechazo. Recordemos que estamos en un periodo en el cual millones o miles de argentinos son los primeros egresados en la línea familiar de una universidad pública. Luego, acuerdo con las siguientes frases, la universidad pública ayuda a la movilidad social, 80% a favor. La educación es la herramienta para crecer como país, 99% a favor. Solo un 34%, ese tercio consolidado, estaba a favor de la frase Milei tiene que ajustar a las universidades. Esto que mencionabas, Andrés, de Suba en Córdoba, de octubre de 2024, hace poquito. De 2025. Tenemos Ana María Espinosa. Voy a leer algunos comentarios, porque esta propuesta que tuvo Silvina de que nos cuenten su situación personal, que formamos parte todos de la sociedad cordobesa, ¿no? Y la adopta es la adopta. Así que vamos a compartir algunos mensajes que están en el chat de YouTube, que sostienen, como Melisa González, que dice, soy no docente, contadora pública, esperando la evaluación de mi tesis de maestría en administración pública. Nunca hubiera podido estudiar sin la UNC. La situación salarial es desastrosa. Melisa González, contadora y no docente de la universidad. Gracias por escribirnos. Mickey Mouse dice, ¿cómo China pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a ser la potencia que es hoy? Le dio prioridad absoluta y máximo apoyo a la educación y a la ciencia, y también a la tecnología. Mauro Berengán. Saludos para Mauro. Mauro Berengán dice, vine a la UNC desde Jujuy a los 17 años. Y las primeras personas que conocí aquí fueron Andrés y Nico Oliva, grandes compañeros. Abrazo grande, Mauro Berengán, estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades, egresado ya, por supuesto, docente. Y sí, lo conocimos en San Salvador de Jujuy y después vino a estudiar a Córdoba y nos hicimos amigos. Es que vas construyendo vínculos importantes. Claro, mucha gente de distintas provincias del país que vienen a nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Fernanda Micangeli, pertenezco al grupo de adultos que tuvieron su segunda oportunidad gracias a la universidad pública. Yo voy a la marcha, dice Fernanda, porque la universidad pública me dio la oportunidad de cambiar mi vida y demostrarle a mis hijos que se puede salir adelante. Claro. Buen mensaje también, ¿no? Lindo mensaje. Porque es cierto también, hay muchas personas que reencausan o redescubren vocaciones, o que a determinada edad, cuando el mercado te está diciendo, cuando hay dudas sobre la posibilidad de reincorporarte al mercado, entre comillas, la universidad sigue ofreciendo salidas y posibilidades para que vivas mejor. Estas son las cosas, los mensajes que me emocionan realmente. Como dice Ana María Espinosa, buen día compañeros de FIC, mi corazón y mi energía en esa marcha. Vivo en Devoto, nos dice Ana María, y estoy presente a través de mi hijo, Guido Beccarini, que ayer rindió su última materia del traductorado de inglés en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y también agregar, dice Ana María Espinosa, que yo transité por la UNC en la Facultad de Artes. La vida me llevó por otros caminos, pero valoramos haber podido asistir. Por eso, como decimos, como dice Silvi, la universidad te transforma, la universidad pública te transforma individualmente, como familia y como parte de esta sociedad de los cordobeses.